Usted nos acompaña hasta ahora 7:22. Bueno, y estamos observando imágenes de Calzada Roosevelt, cómo se está comportando entonces el tránsito a esta hora de la mañana. Sí, va está fluyendo, aunque hay un poco de congestionamiento, ahí lo ve usted entonces en su pantalla. Ya en tan solo instantes salimos a recorrer otras arterias, las principales, en la ciudad de Guatemala. Momento de presentar titulares de Guatemala y el mundo a continuación. Hablaba que se debería... No vamos a dar declaraciones, señorita. Gracias. Presidente, ¿por qué sí se pide la renuncia de un diputado de FCN cuando fue un caso menor? Perdón. No se da ahorita con un diputado que está sindicado de delito de asesinato. El presidente continúa sin pronunciarse respecto al caso del diputado Julio César, señalado de pagar por asesinar a periodista. La situación de Julio Juárez se complica. Oportunidad de pedir la palabra, ¿por qué no lo hizo? Porque voy apurada a traer a mi hijo. No, pero o sea, usted en este momento le llamaba más la atención a su hijo y no se paraba con el hospital. Claro que sí, pero al igual que ella, soy madre. La magistrada Blanca Stalin argumenta que los señalamientos hacia su persona son parte de una persecución en su contra. Además, en una reunión de la NAM, jefes ediles pretenden aumentar el impuesto de combustibles para mejorar la recaudación. Las diversas muertes de niños que se han registrado en el hospital de Santa Rosa continúa sin investigarse. Luego de una semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump habla por teléfono con varios líderes mundiales. Además, el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega fue encarcelado para ser operado de un tumor cerebral. Él sale de la cárcel entonces para este tratamiento. Y también hablamos de esta realidad que se está viviendo en algunos otros lugares, donde vamos a tocar, por supuesto, lo que está pasando en las calles, con Julio de León, por ejemplo. Nos vamos a trasladar rápidamente hasta el periférico, en donde él está ubicado, para que nos comente cuál es la situación a esta hora Julio, de la buen día, mañana. ¿te escuchamos? ¿Qué pasa en el periférico, Julio? Buenos días, compañeros, buenos días, Guatemala. Una mañana en el tránsito que está un poco de no creer, la verdad, y es que nos hemos movido por distintos puntos de la ciudad capital, desde la parte de la calzada Aguilar Batres hacia el área también del Boulevard San Cristóbal, y ahora aquí estamos en el periférico sur, este que viene pasando justamente en el desnivel de la zona 11 del área de las Charcas, donde, como pueden darse cuenta, son dos carriles que están completamente detenidos. De hecho, bueno, ahí podemos ver una de las reacciones que tienen los guatemaltecos en la desesperación, ¿no? Un tercer carril que ahí un usuario desea formar solamente por la misma situación de tener que esperar mucho tiempo en el tráfico. Ahí podemos ver justamente. Y es lo que pasa, ¿no? Se reactivan actividades también en la Universidad de San Carlos, y yo pienso que eso tiene mucho que ver con el tránsito que ahora ingresa hacia esa parte del periférico, y es que también como ruta alterna pensemos que de la calzada Aguilar Batres muchos usuarios toman la avenida Petapa, y eso se ve reflejado incluso en esta parte del anillo periférico. Mucha precaución en esta parte de la ciudad, ingresando también por la ruta interamericana hacia algunos puntos como la calzada Roosevelt, pero también hacia la calzada Mateo Flores, que se encuentra bastante congestionada. El ingreso por carretera El Salvador desde horas de la madrugada se veía afectado a partir del kilómetro 23 de carretera El Salvador. Luego la información que teníamos era con el ingreso a través de la ruta del Atlántico a partir del kilómetro 9, con una fuerte carga vehicular en el retorno del kilómetro 7.5. Lo que ustedes ven ahora es una ruta también alterna de todos los vehículos que vienen de las Charcas y que toman su ruta hacia distintas partes, principalmente de la zona 11, y ya luego de eso, pues terminan entonces su recorrido aprovechando las rutas alternas. La mejor recomendación que podría darle, si usted conoce alguna ruta alterna a las arterias principales, por favor tómela, porque este lunes, pues bueno, cuenta con una gran cantidad de vehículos en las rutas principales, como usted lo puede ver. Es la información que tenemos para ustedes, deseándoles por supuesto desde aquí un excelente día. Vamos de vuelta al estudio, compañeros. Gracias por la información, y ahora nosotros vamos a las cámaras, porque también ellas nos revelan lo que pasa con el tránsito. Bueno, a través de una excelente herramienta vamos a recorrer Guatemala con Waze, Pedro. Pedro, adelante.
Gracias, compañeros. Y sí, como decía Julio, pues un lunes bastante complicado y sí, es por retomar ya pues los estudios en la USAC y en diferentes universidades, así como los diferentes planteles estudiantiles, donde pues ya pues poco a poco pues se van incorporando y el tránsito sube de sobremanera. Tenemos entonces ya algunas pantallas ya preparadas para usted, donde usted puede pues elegir el mejor recorrido para que pase menos tiempo en su automóvil. Si está usted en el Parque Villanueva o en algún lugar cerca de este sitio y quiere usted llegar al Trébol Zona 11 lo más rápido posible, pues nada más se hará usted 1 hora 20 minutos tomando la calzada Aguilar Batres, para que usted lo tome en cuenta entonces y mida su tiempo. Otro recorrido importante es para los compañeros que están en Misco y pues necesitan llegar al Obelisco Zona 9, obviamente tomando la calzada Roosevelt será entonces de 1 hora. Son pues prácticamente 12 o 15 minutos menos que la semana pasada. Esa es la fluctuación que tenemos de tiempo en el tránsito en esta mañana. Si usted está en San Cristóbal, y esto va para todos los vecinos de Pinares, San Cristóbal y y Balcones y demás colonias aledañas, necesitan llegar al Trébol Zona 11 tomando la avenida Mariscal, son 50 minutos. Por cierto, pues en la toma que nos mostraba Julio, tenemos pues bastante libre para poder ingresar entonces al Periférico Norte, pero para Periférico Sur sí estaba bastante complicado. Y para los compañeros que están en Vistahermosa, y esto abarca Vistahermosa 1, Vistahermosa 2 y parte también del kilómetro 8 bajando Carretera del Salvador, sí necesitan llegar al Obelisco Zona 9 tomando los próceres, se van 20 minutos. Aquí pues sube un poco más el tiempo, de 5 a 6 minutos en esta oportunidad, así que usted ya lo sabe, 7:28 de la mañana, tómese entonces ese cafecito mejor en el carro para poder usted llegar temprano a todas sus actividades. Y desde allá pues feliz lunes, feliz inicio de semana, pásela usted bastante bien. Y seguimos repasando la portada de Prensa Libre. Gracias, Pedro, por este repaso. Y estas son las noticias que esta mañana destaca el matutino con algunos temas importantes. Uno, habla de la crisis que se vive a nivel de política. Está generalizado este sistema en los 3 poderes. Bueno, se habla de la MaxTOT que se realizaba ayer, entonces una de las carreras más emblemáticas e históricas en nuestro país. Y ya en el interior de Prensa Libre algunas otras noticias. Ya habíamos repasado la portada, pero hay otros temas que poner en la mesa y algunos de ellos tienen que ver con estos temas. El muro es la separación de los pueblos. Hay una entrevista con el canciller que habla de Guatemala y el endurecimiento de esta postura del presidente Donald Trump. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana y hablamos del clima. Prevalece frío y viento en el país. El sistema continuará durante la semana. Bajará la temperatura entonces por este sistema de alta presión que estará afectando el territorio nacional. En otras noticias importantes, el menosprecio a la mujer no es normal. Aumentan las agresiones contra las mujeres y cada vez son los casos más emblemáticos que se denuncian y que tienen relación directa con este flagelo. Prensa Libre presentó. Diversos alcaldes se hicieron presentes en la asamblea de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, donde el presidente Jimmy Morales autorizó la exoneración de multas e intereses a las diversas comunas. Por su parte, los alcaldes pretenden aumentar el impuesto de los combustibles y de esta manera mejorar la recaudación. Aquí tenemos parte de esta noticia. Alcaldes del país participaron en una asamblea extraordinaria de la ANAM. Los jefes ediles recibieron buenas noticias, pues el Ejecutivo les perdonará cerca de 500 millones de quetzales que deben en multas e intereses al Seguro Social. Así lo oficializó el presidente Jimmy Morales. Durante la actividad, el presidente de la ANAM anunció una nueva propuesta, y es que buscan que el impuesto al galón de combustible aumente 1 quetzal para que sea trasladado a las municipalidades para la reparación de calles y carreteras. Actualmente, Covial y las comunas ya reciben un aporte para ese fin. Bueno, y tenemos que seguir hablando de esta reunión de la ANAM porque en la misma el alcalde capitalino Álvaro Arzú aprovechó para criticar a los medios de comunicación por el escrutinio malvado que recibe. Cabe destacar que Arzú se ha negado a acudir a los tribunales por un proceso de antejuicio en su contra. Un escrutinio muchas veces malvado. Dice que en el cielo había un cuarto poder. Estaba la Santísima Trinidad y el cuarto poder, que era el demonio. Por algo se le dice a la prensa el cuarto poder. O sea que ya después de eso no va a salir tu convención en la prensa.
Bueno, cambiamos el ángulo de la noticia por otros temas importantes. Las diversas muertes de niños que se han registrado en el Hospital de Santa Rosa continúan sin investigarse. Sin embargo, mucha preocupación existe por parte de diversas autoridades de organizaciones y los mismos vecinos del área. ¿Qué hace que en 2016, en Guatemala, 41 niñas de 10 años se hayan convertido en madres al dar a luz a un bebé? La respuesta es violencia. Y la misma respuesta es quizás para la mayoría de los otros 89.354 casos de adolescentes que reportó el Ministerio de Salud el año pasado. En la entrada principal del Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa, pudimos encontrar a Victoria, un nombre ficticio con el que identificamos a una joven que, siendo menor de edad, quedó embarazada. Sus padres la acompañan, pues la falta de cuidados y su grave estado de salud le generaron complicaciones en su embarazo y fue trasladada de emergencia al hospital. Demasiada mala, demasiada. Ya estuvo muy demasiado grave. ¿Qué sí. traía? Sí, que vino a dar una bebecita, sí. La bebé nació cuando tenía 7 meses de gestación, pesó 6 libras y estuvo bajo observación. Finalmente le han dado de alta. El caso de Victoria es probablemente de los menos desafortunados, pues su frágil bebé regresa a casa. Pero en el último mes, 16 bebés tan solo en ese hospital no contaron con la misma suerte y murieron. Sí, no lo miramos normal porque la verdad, anteriormente nosotros hemos tenido información de 6 meses, 8 meses y el número de fallecimientos ha sido menor. El número es alarmante y la situación inusual. Al observar el reporte de la condición en la que estos bebés murieron, destaca el hecho de que todos ellos murieron teniendo entre 1 y 12 meses de haber nacido. La directora del hospital atribuye las muertes a un factor social: mujeres y niñas que se hacen madres sin cuidado alguno y que deriva en bebés con graves complicaciones. Son madres muy jóvenes que tienen hijos muy desnutridos, no llevan control prenatal. La directora no es la única que se percata de esta situación. En la parte de atrás de la emergencia está la morgue del hospital y en los alrededores al menos 3 personas de distintas funerarias se mantienen esperando noticias de algún fallecido. Estas personas también son llamadas sopes, por su particular interés en saber si alguien murió. Sin embargo, uno de ellos explica que no pueden cegarse a la crisis que existe en el caso de los bebés y relata lo que ha visto. Por lo regular siempre hay fallecidos así chiquitos que a veces hasta 3, 4 hay en el día, ¿verdad? Y ahí se miran a más jóvenes, hasta de 13, 14, 15 años. También uno de los médicos que trabaja en el hospital cuenta cómo son las condiciones en las que las madres y sus bebés llegan. Incluso ninguna ha tenido ningún control. Entonces esas son las situaciones que se han presentado aquí. Yo he visto por el área en el que estoy, niños que sus madres son de aproximadamente 16, 17 años, 15 años, ¿verdad? Ya llegan con cuadros demasiado complicados. El Ministerio de Salud no tiene el dato exacto de cuántos bebés han muerto en sus hospitales en el último mes. Tampoco tiene un dato exacto del estado de las madres adolescentes que han dado a luz. Lo cierto es que lo ocurrido en Cuilapa durante enero únicamente concentra y refleja una situación que es más frecuente de lo que se piensa. Pocas veces se conoce y en menor medida se denuncia. Un hogar donde un niño o una niña no está segura simplemente no es un hogar. ¿Cómo avanzan las investigaciones para saber las causas de estos casos difíciles? Hace semanas que venimos abordando la realidad que se vive con estos decesos lamentables de niños en Santa Rosa. Doctora Zulma Calderón, buen día. Ella es la supervisora de hospitales de la Procuraduría de Derechos Humanos para hablar de cómo avanzan justamente las investigaciones sobre el caso. La escuchamos, buen día, adelante. Muy buenos días, bienvenida. Es un gusto poderlos saludar. Quisiera iniciar recordando que estos casos tienen antecedentes muy lamentables que se dieron también durante el 2016 con casos similares que se presentaron también en el área de Huehuetenango, de Sololá, también lo que sucedió en Alta Verapaz y en 3 lugares más. Hoy iniciamos el 2017 con esta situación que se sigue dando en el hospital de Santa Rosa, en donde ya habíamos tenido una situación dentro de un contexto similar.
Es difícil en este momento también tener una certeza en relación de los datos, ya que tenemos que mencionar que Guatemala tiene un serio problema con el tema del subregistro. Aún los datos oficiales del Ministerio de Salud siempre tienen un retardo en ser tabulados, y eso limita también que podamos hacer las comparaciones pertinentes entre los años anteriores y la cantidad de muertes que se están presentando en este momento. Sin embargo, las líneas de investigación siguen enfocadas dentro del tema el seguimiento a los protocolos que se deben de aplicar para el caso de mujeres que están embarazadas a corta edad, como bien lo mencionaban dentro del reportaje, así como la calidad de la atención a los bebés que nacen en forma prematura. Tenemos que recordar además que la crisis que seguimos enfrentando en el tema de salud nuevamente se refleja sobre el abandono del primer nivel de atención, que es donde debiesen de ser captados todos estos casos, pero que sin lugar a dudas debiesen de ser atendidos bajo ciertos lineamientos, tanto en los servicios de salud del primero como del tercer nivel. Muchas gracias, doctora Zulma Calderón, supervisora de hospitales de la PDH, hablando de este importante caso en el país. Seguimos hablando de otros temas, Verónica, también de la realidad guatemalteca. Tenemos que hablar del sector salud, y es que para este gobierno este tema sigue siendo uno de los más grandes retos. Esto debido a la muerte de guatemaltecos que se siguen sumando en los diferentes centros hospitalarios sin parar. Y tenemos a continuación, un resumen para que todos ustedes conozcan cuál es la situación actual que se vive en el sector salud en Guatemala. Nos lo dice la Constitución de este país, que la salud en este país es gratuita. Para poder al menos estabilizar y hacer que la transparencia sea una realidad y no solamente un discurso. El gobierno de Jimmy Morales mantiene una deuda en por lo menos dos de los que fueron sus grandes pilares en la campaña electoral: la transparencia y la salud. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos, la política institucional ha diluido la realidad al anunciar como gran logro el abastecimiento de medicamentos. Es bien fácil manejar los números, ¿verdad? Y presentar porcentajes. Sin embargo, cuando vamos a la realidad de nuestro país, sigue siendo bien dramático. El sistema de salud entró en agonía entre 2015 y 2016, periodo catalogado por la PDH de histórico, con la recepción de cientos de denuncias de los usuarios en el área de salud. En los primeros días del 2017, la PDH ha recibido un promedio de 8 denuncias al día, lo que demuestra que poco se ha solucionado. No existen unidad que tenga más denuncias dentro de la institución que el área de salud, y eso evidencia la situación tan grave que seguimos enfrentando. Los monitoreos producto de la queja ciudadana del derecho a la salud ha movilizado a personeros de la PDH a nivel nacional. El resultado, casos dramáticos donde la salud no es gratuita y donde básicamente quien puede costearlo sobrevive. Determinamos que las áreas hospitalarias más golpeadas de los hospitales que visitamos eran las áreas de traumatología y de neurología, ¿verdad? Que es donde más inversión están haciendo los pacientes en comprar sus insumos. De hecho, en promedio encontramos gastos de entre 5,800 a 7,000 quetzales. Estamos llevando en este momento el caso de alrededor de 36 personas que son pacientes del Sistema Nacional de Salud, que están sin recibir tratamiento de cáncer. A esto se agregan los conflictos sindicales con los que se inicia el año, que deja en evidencia la ausencia de una política de recursos humanos. Un tema pendiente es retomar la reforma al sector salud. Hoy es necesario retomarlo, que se conozcan cuáles serán los matices que el Ministerio de Salud le dará a los mismos, aunque con algunas estrategias y algunas alianzas que hemos logrado visualizar, creemos que sigue orientado al tema de la privatización. La reflexión y reconocer que aún falta por hacer es el primer paso para que el gobierno de Morales retome el rumbo y se replantee. Y ahí ellos pueden sacar bastantes puntos, campos donde está claro que tienen que mejorar, que tienen que cambiar. En materia de transparencia para el segundo año de gestión desde la presidencia, debe haber un nuevo planteamiento, sugieren los analistas. Por ejemplo, cuando se vende mucho el tema del gobierno abierto, es una iniciativa interesante, pero hoy por hoy es teoría, no es una práctica concreta.
está visto los informes que ha presentado recientemente, a final del año pasado, la Procuraduría de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de la ley de acceso a información. Dicen claramente que muchos ministerios y secretarías no están cumpliendo ni siquiera con esa ley, con los preceptos de la ley de acceso a información. Solo menciono esto como un indicador. Para la agenda de transparencia urgen 3 temas concretos. El primero, acabar con la estructura de corrupción que se mantiene en el aparato público. Crear un mayor nivel de diálogo político entre ejecutivo, legislativo y judicial, tomando en cuenta que el tema de la transparencia no es solamente para un organismo del Estado, sino es un mandato o un requerimiento, una prioridad mucho más amplia. Y lo tercero es tratar de generar nuevos mecanismos de alianzas con sociedad civil, con tanques de pensamiento y demás, porque está clarísimo que el tema de la transparencia no es un objetivo que se puede acometer en 2 o 3 años, sino que requiere un esfuerzo de por lo menos los siguientes, digo yo, 10, 12 años. Para Rosal, en el primer año de Jimmy Morales, hubo cierto retroceso de cerrar espacios frente a los medios de comunicación, la sociedad civil y renuencia a la crítica. Yo creo que esos niveles son de las cosas, cabalmente en materia de agenda de transparencia, que el presidente Morales y su equipo en este segundo año de gobierno debería de modificar totalmente. Los señalamientos contra miembros de la familia presidencial golpea en la columna vertebral, pero que podría ser utilizado por el gobierno para replantear la agenda de transparencia. Está claro que esta frase electoral, ni corrupto ni ladrón, hoy ya no tiene vigencia. Entonces, si no tiene vigencia, ¿qué sí puede tener vigencia? Lo peor que puede pasar es que este hecho concreto, el caso Morales o el caso familia Morales, se convierta en el lastre y en el entierro de las posibilidades de la transparencia en el país. No puede ser. O sea, es un golpe que afecta emocionalmente a la figura, al presidente, pero no debe concebirse en materia de política pública como el retroceso o la imposibilidad de avanzar en una agenda. El cuestionado liderazgo y la falta de dirección señalada por diversos analistas en el primer año de gestión de Jimmy Morales, en el segundo año la ciudadanía espera resultados porque la falta de transparencia se traduce en menos salud y más muertes. Tenemos que seguir el rumbo de la noticia, nos trasladamos a los departamentos y es que el próximo sábado 4 de febrero se realizará el primer vuelo aéreo que conectará la ciudad de Quetzaltenango con Flores Petén. Con ello, según las autoridades de turismo, se busca que ambos departamentos promuevan sus riquezas turísticas. Las autoridades del INGUAT, gremiales de turismo y autoridades de Quetzaltenango participaron en el acto inaugural de la conexión aérea entre ambos departamentos. Algo importante para Quetzaltenango y para Flores. Es primera vez en la historia que se va a conectar un vuelo itinerado entre estas dos ciudades y vamos a conectar la Guatemala de la cultura maya ancestral para la Guatemala de la cultura maya viva. El primer vuelo se realizará el próximo 4 de febrero, en donde ya se tienen paquetes turísticos para los quetzaltecos y pobladores de la región altiplano. Los precios oscilan desde $380 hasta $435. Como les repito, va a depender mucho del tipo de hotel que seleccione el pasajero que vaya a viajar. Incluye el traslado desde su casa hasta el aeropuerto, boleto aéreo, ida y vuelta, entrada a Tikal, traslados de Flores a Tikal y de vuelta, tour con guía certificado por Flores. El aeropuerto de la ciudad se elevó de categoría en septiembre del pasado 2016. Hasta la fecha, más de 2,000 personas son las que han usado el servicio aéreo. Tenemos que seguir el rumbo de la noticia por los departamentos, pero a continuación con este segmento que nos encanta, nuestros pueblos, gracias a Ban Rural. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta.
Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, amigo de todos ustedes. Por eso que compartimos este segmento. Continuamos. Y ahora sí, vuelta a página 7 con 47 minutos para seguir con más noticias. Tenemos que hablar del mundo, así que Crista nos presenta las noticias internacionales. Recorrido rápido. Así es, compañeros, continuamos nosotros revisando las portadas del mundo y ahora nos trasladamos a Chile. Queremos conocer cuáles son los titulares más importantes de esta jornada y allí lo ponemos en su pantalla. El Mercurio dice así: focos más agresivos de los incendios forestales se concentran ahora en la región de Biobío, y por supuesto hablan allí de la presidenta Michelle Bachelet, que aseguraba que ya han habido intervenciones internacionales en algunos de los siniestros, y esta situación topográfica, el cambio de rumbo de los vientos, pues que han dificultado el combate del fuego en Portezuelo, en donde pues anoche evacuaron casas con el riesgo de que estas resultaran quemadas. Están sufriendo una situación las personas en Chile, y bueno, pasamos a otros temas. Destacan allí a Federer, que vence a Nadal en Australia, logra su título número 18 en Grand Slam y agiganta su leyenda. Hablan también de los niños surfistas que aprenden la perseverancia a vencer miedos y a cuidar las playas en temas nacionales. Distintos temas que se destacan en esta jornada. El Mercurio de Chile. Ahora hablamos del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, quien purga condenas en su país por desaparición de opositores durante su régimen en 1983 y 1989, que fue excarcelario por la noche del sábado. El motivo de dicha situación fue para ser operado de un tumor cerebral que es benigno. El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega fue excarcelado en la noche del sábado para ser operado de un tumor cerebral benigno. La Corte Suprema de Justicia de Panamá había otorgado unos días antes una medida cautelar provisional de arresto domiciliario para la operación prevista para el 15 de febrero. El exdictador de 82 años quedó alojado ahora en casa de una de sus 3 hijas en la capital panameña. Se trata de su primera salida en 27 años a una casa particular en su país. Noriega purga 3 condenas de 20 años cada una por desaparición de opositores durante su régimen de 1983 a 1989. En otros temas hablamos de Turquía, que debe mantener el Estado de Derecho y respetar los derechos humanos. Así es como lo declara la primera ministra británica Theresa May en Ankara. Hay que señalar que acá se reunió con el presidente turco Recep Erdogan. La primera ministra británica Theresa May continuó el sábado con su impulso diplomático a las relaciones comerciales antes de que se haga efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta vez visitó Ankara, donde acordó crear un grupo de trabajo que estimule el comercio bilateral tras el Brexit. Aprovechó de todas formas para advertir que Turquía debe respetar los derechos humanos. Ahora es importante que Turquía apoye su democracia, manteniendo el Estado de Derecho y respetando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como el gobierno se ha comprometido a hacer. La visita de May tiene lugar un día después de viajar a Washington para reunirse con el nuevo presidente Donald Trump. Y una noticia más: ante 1 millar de emigrados, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aprovechaba el fin de semana en su última visita a España para poder hacer campaña encubierta. ¿Cuál era su objetivo? Pues a favor del candidato Lenín Moreno en las próximas elecciones. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, realiza su última visita a España antes de dejar el poder. El sábado, ante 1 millar de emigrados ecuatorianos en Barcelona, aprovechó para defender su gestión. ¿Se acuerdan los juzgados? Con vergüenza tengo que decir, los jueces no se lo hagan así, se lo hagan así. Hoy nuestro sistema de justicia es referencia para toda la región. Aunque no nombró a su candidato para las elecciones del 19 de febrero, Lenín Moreno cuestionó directamente a la oposición. No hemos tenido opositores, hemos tenido contrarrevolución, gente que con garras, con dientes ha querido tumbar al gobierno, impedirnos gobernar. No lo han logrado, han sido derrotados 10 veces consecutivas y volverán a ser derrotados, compañeros.
A lo largo del fin de semana, Correa se reunirá también con ecuatorianos en Madrid y Valencia. El lunes recibirá un doctorado honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid y se reunirá con el jefe de gobierno conservador Mariano Rajoy y el rey Felipe VI. 7:52, acompáñenos más adelante en nuestro último recorrido por Noticias del Mundo. 7:52 minutos. Recuerde que hoy estamos hablando de un tema más que importante, la lucha contra el hambre en Guatemala. ¿Qué pasa con los casos de desnutrición? ¿Cómo se ha avanzado en este último año? Recordemos que era una de las prioridades del actual presidente. Entonces vamos a dialogar con el responsable de la CESAN sobre el tema. Estaremos haciendo entonces un análisis. Eso será en tan solo minutos. Quédese con nosotros 7 de la mañana con 52 minutos. Volvemos, no se vaya. Al regresar también analizamos algunas otras noticias. Los suicidios continúan y se acrecienta la cifra en el país. En temas internacionales, el presidente francés pide a la Unión Europea responder con firmeza a Donald Trump. Y también hay más noticias que abordar esta mañana. Conoceremos una academia de baile que prepara artistas profesionalmente. También hablamos del deporte. El Abierto de Australia y los que se coronaban campeones de este Grand Slam.